un poco para que sea Dios guiándome con esta palabra. Señor, estoy ante tu presencia, Dios, dándote las gracias, bendito Dios, por este privilegio, Señor, que me has dado, Señor, de poder hablar, Señor, de tu palabra, Padre. Que seas tú, Padre, llenándome, Señor, de tu Espíritu, Señor, y que no sea yo, Señor, hablando, sino tú, Señor. Que seas tú, Señor, derramando tu Espíritu, Señor, ahora en este lugar, Señor. Sé que esta palabra, Señor, tú me la has dado, Señor, y tú, Señor, me guiarás, Padre. Gracias te doy, Señor, por este privilegio, porque es un poco, Señor, difícil para mí, pero yo sé que tú estás aquí, Señor, y que tú me guiarás, Señor, a hablar, Señor, de tu palabra, Dios. Gracias te doy, Señor, por este privilegio, Señor, y que sea de edificación para todos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Quiero leer el Salmo 34, del 1. ¿El Salmo 4? 34. Ah, perdón. Del 1 al 22. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen el justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no será condenado cuantos en él confían. Amén. Bueno, la palabra que el Señor me dio es predicar de los procesos, de las pruebas y procesos. Los procesos son duros, pero son necesarios. Y me llamó bastante la atención que sabemos que Dios usa los procesos para fortalecernos, para que podamos creer en Él. Yo traía bueno, estaba como confundida. Y digo yo, creo que las pruebas son una, pero los procesos son otros. Porque pienso yo que una prueba es algo un poco pasajera, pero un proceso, yo lo diferencio en que un proceso trae diferentes pruebas. Entonces me identifico bastante con la alabanza que canté por el proceso que yo tuve que pasar. Pero antes del proceso tuve que pasar muchas pruebas, primero. Y doy gloria a Dios por este salmo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza continua en mi boca estará. Porque cuando yo estuve en el proceso, en el hospital, se pone la primera foto, bueno, cuando estuve ahí yo no me di cuenta de nada,
Ahí pues creo que sí me he dado un poco de cuenta cuando me dijeron que, cuando estaba embarazada y me dijeron que mi hijo ya no latía y que ya no había nada más que hacer. Solo me dijeron, te vamos a hacer un alegrado y ya está. Y bueno, de ahí, de esa foto, pues fue cuando yo llegué al hospital, que llegué malita y 3 días antes me habían dicho de que mi hijo tenía latidos en el corazón y todo, y no sé qué fue lo que pasó realmente. Pero ya de ahí, en esa foto de ahí no me di cuenta. De ahí caí en la UCI, estuve 2 meses, todo lo que me contaron fue porque mis hermanos me lo contaron, mi esposo, pero yo no me di cuenta nada de mí. Hasta que volví del coma que estuve, y para decirle que en ese coma que estuve, tuve tantas pesadillas cuando estuve dormida, porque eran muchas pesadillas las que tenía. Pero nunca tuve un sueño, no sé, sueño, pesadilla, no sé qué era, pero nunca tuve un sueño donde se me reflejara algo de Dios o algo de nada, sino que solo cosas malas. Y bueno, cuando estuve ahí, bueno, creo que de los únicos que me acordaba era de mis 2 hermanos, de mi hermano Carlos y de mi hermana Yossi. A la verdad que ni de mi esposo me acordaba. Y bueno, después de eso, cuando ya regresé del coma, cuando yo desperté, eso fue horrible todo lo que pasé, ya después de eso. En saber de que no podía caminar, que no podía hablar, que no me podía mover, que no podía hacer absolutamente nada. Y doy gracias a Dios porque todo lo que los médicos decían, todo lo que los médicos decían, yo solo escuchaba, porque a mí se me fue el habla, se me fue el movimiento en el cuerpo y se me fue todo, pero lo único que no se me fue la vista y los oídos, que escuchaba bien todo lo que hablaban, pero hablar no podía hablar. Entonces, doy gracias a Dios porque siento que la primera prueba que yo pasé fue cuando me di cuenta que no podía hablar. Me dolía un lado, me dolía el otro, no podía hablar. Mis hermanos, ellos se ponían malos porque yo no podía hablar. Y bueno, realmente cuando los médicos decían, le vamos a hacer una operación, una traqueostomía para que pueda hablar de nuevo, pero que no damos esperanza de que hable en tanto tiempo, 1 año, 6 meses, decían ellos. Y yo le oraba a Dios, pero como yo ya había abierto los ojos y ya escuchaba todo, yo le decía a Dios, Señor, dame por favor el habla, porque yo ya no aguanto más estar así. Y dame el habla, y te prometo que yo al volver a hablar, yo vuelvo a cantar las alabanzas en mi iglesia. Entonces por eso me gusta bendeciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. Y ahora de que yo puedo hablar y Dios me devolvió la voz, que siento que Dios me devolvió una voz más fuerte que la que yo tenía antes, ¿no? Entonces doy gracias a Dios por eso, porque realmente los procesos que pasamos son fuertes. Pero ¿para qué sirven los procesos? En nuestras vidas creo que Dios permite los procesos para que aprendamos a confiar en Él. También me llama la atención un Salmo 118, no sé si es Salmo 118, 6 o 18, no sé, pero donde dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Porque si confiamos en Dios, Dios nunca nos va a fallar. Pero si ponemos la mirada en el hombre, sabemos que el hombre de cualquier manera nos va a fallar. De que sea. Sí. Y me llama mucho la atención porque yo, en mi proceso, en mi prueba, a veces ponemos a las demás personas en un pedestal, en cuanto tenemos que poner a Dios primero, antes que a las personas. Porque en mi proceso yo pude ver las personas que estuvieron ahí conmigo y las personas que no estuvieron conmigo también. Y lamentablemente es feo
Y yo lo digo por mí, porque muchas veces puse muchas personas por encima de Dios y de mi familia también. Y cuando uno está en esos procesos así, es cuando uno ve. Doy gloria a Dios por todas las personas que estuvieron en mi proceso, con las oraciones. Doy gracias a Dios por los pastores, por Antonio, Aida, mis hermanos, mi esposo, porque ellos fueron los que nunca se apartaron de ahí y la fe que ellos tenían. Y también doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron en las oraciones, porque no solo fue un hermano que estuvo en oración conmigo, sino que, como dice el pastor, en todos los países, creo que miles de personas oraban y oraban. Y pues me llama bastante la atención ese versículo donde dice que es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre, porque el hombre de cualquier manera te va a traicionar, va a hablar de ti. Bueno, ¿qué cosas es lo que no lo puede hacer el hombre, no? Y a ver, incluso cuando nos sentimos que Dios está obrando en nuestras vidas o no, vemos los resultados que deseamos. Debemos aprender a confiar en Él, ser pacientes y someternos a su voluntad. Creo que Dios, con las pruebas y los procesos, lo que nos llama es a tener paciencia. Y creo que eso es lo que nos falta a muchos, porque a veces queremos que el Señor haga las cosas cuando nosotros decimos. Pero la verdad que yo pude experimentar eso en mi proceso y todo, que no es cuando nosotros digamos, sino cuando el Señor diga, es por aquí. Y esta es la hora, este es el tiempo. Porque yo tengo voy a cumplir 23 años de estar con mi esposo, y yo le pedí ese hijo a Dios. Y hasta me tocó venirme de mi país porque un médico allá me dijo, yo creo, me dice, que para que tú quedes embarazada, solo un milagro, me dice, puede ser que tú quedes embarazada. Y no se me olvidan las palabras de ese doctor que me dijo, es que así como estás, no, yo no creo. Y de ahí iba a la iglesia, pero yo iba a la iglesia en Honduras y me llamaba la atención en la mañana que me recordaba. Yo iba a la iglesia, pero prácticamente sí iba a la iglesia solo a calentar la silla. Porque 3 meses estaba, 2 meses me salía, me iba al mundo, de ahí volví otra vez y así. Siento que el Señor me trajo aquí, pero incluso cuando llegué aquí a la iglesia, yo me decepcioné de una manera que bueno, he dado testimonio de eso, que yo dije, ay no, qué iglesia tan apagada esta, Dios mío, pero aquí yo no siento nada. Y entonces, sin esperar lo que Dios iba a hacer aquí. Pero desde que llegué a este país, a mí me ha pasado de todo. Me han pasado cosas que yo estoy sorprendida de todo lo que me ha pasado, hasta me asusto, pero Dios me ha sacado de todo eso. Pero digo yo, allá en mi país a mí no me pasó nada. Durante estuve allá, pero claro, como iba a la iglesia, pero yo solo iba a calentar silla, yo un día estaba, otro día no estaba, y otro día tomaba las cosas en serio y otro día no. Y al llegar aquí y todo, que recuerdo que al nomás llegar aquí, a mí me invitó un chico que estaba aquí que se llama Giovanni, pero él se fue para Honduras. Y ella bien así me dice que mira, que vamos a la iglesia, que vamos, y cuando me trae, ay no, Giovanni, es iglesia donde usted me llevó, le digo yo, como que siento que yo no siento nada. Y entonces, bueno, de allí seguí viniendo a la iglesia y seguí viniendo, pero tampoco es que estaba porque había agarrado el mismo juguete de estar como cuando estaba en Honduras, que venía una semana, otra semana, y al fin y al cabo que un día me cansé y dije, no Señor, yo voy a ir otra vez a la iglesia, pero jamás volveré atrás, digo yo, jamás volveré a beberme una cerveza porque yo era de las peores. Y decía yo, y de ahí todos en mi casa,
todos bebían, había fiesta, había de todo, y solo yo venía a la iglesia y decía yo, Señor, ¿pero qué es esto? Decía yo, cuando yo hacía los grupos en la casa, sí, yo les decía que sí, que las puertas de la casa estaban abiertas y todo, pero había momentos en que había una persona en la casa que vivía que me saltaba por la ventana cuando yo hacía los grupos. Y yo decía, Señor, ¿pero esto qué es? Decía yo, y cuando a veces hacía los grupos, ellos se quedaban aquí en el pueblo, se quedaban bebiendo y todo, y allá los había cantar por toda ahí la versosa, que venían cantando y cantando y cantando, y yo terminando de hacer el grupo, y yo decía, Señor, pero ¿y esto qué? Y le volvía, decía yo. Y yo dije un día, no, Señor, pero un día yo en mi casa serviremos así, dije yo, en mi fuerza y todo. Y doy la gloria y la honra a Dios, porque Dios ha escuchado, pero creo que ellos también vivieron el proceso que yo tuve que pasar. Porque fue algo que no me lo esperaba, que tampoco sabía de que iba a suceder tanto en momentos que en cuestión de 3 meses que me pasara tanto. Entonces, digo yo, me pongo a pensar y digo yo, una prueba creo que sí es un poco pasajera, porque antes de todo lo que me pasó, yo sentía que las pruebas yo podía, pero este proceso que pasé sí, llegó un momento donde yo dije, Señor, cuando desperté del coma, porque anteriormente yo no me di cuenta de nada, solo de las pesadillas que tenía, pero si empiezo a contarlas todas, yo creo que no termino. Pero lo que más me llama la atención son los procesos que pasó, que le venía diciendo yo al pastor, que pasó José. José sí tuvo un proceso, que fueron varios procesos. Primero, que los hermanos lo vendieron. Segundo, que estuvo en la cárcel por algo que él no cometió. Pero cuando leí todo lo de José, me quedé sorprendida cuando Dios le dio la victoria de gobernar Egipto. Y también me llamó la atención mucho la prédica de Silvia, que cuando uno está angustiado siente que como que Dios no está obrando en mí. Y yo en medio del proceso, yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de aquí, pero lo que más me dolió fue cuando me di cuenta que había perdido a mi hijo, cuando me dijeron, porque yo no sabía nada de mí, después de que me hicieron el alegrado, no sabía nada de mí, pero creo que lo que a mí me trajo todo eso y todo, fue cuando me fueron a enseñar, que me hicieron el alegrado y me dijeron, mira, aquí está el feto, ya estaba muerto, y me enseñaron como una cosa así, y una pelota así grande de sangre, y ahí pues no me di cuenta nada de mí. Pero cuando desperté y supe todo lo que me había pasado, yo dije, qué feo es esto que estoy pasando. Y un día dije, yo creo que yo nunca voy a salir de este hospital, porque es que siento, digo yo, que en vez de ir para adelante, más bien voy para atrás. No me podía parar, no hablaba, de todo me pasó. Pues yo le dije a Dios, Señor, tan siquiera dame el habla, porque yo siento que ya no. Y bueno, el Señor fue tan fiel conmigo que los doctores decían, no, esta va a hablar, yo creo en 6 meses, 1 año por ahí creo que va a hablar. Y cuando viene un doctor y me dice, hola Ingrid, me dice, Marisela, me dice, hola Marisela, me dice, buenos días. Y le digo yo de un solo, pero yo tenía creo como unos 10 días de estar orando, y a los 15 días yo estaba hablando. Y cuando llega el doctor y me dice, hola Ingrid, hola, le digo yo, buenos días, le digo. Y se queda el doctor pero sorprendido de una manera, y me dice, pero ya habla, me dice, ya habla. ¿Qué ha pasado? Me dije, ¿qué ha pasado aquí? Y de ahí se reunieron todos, habían como 8 alrededor, ¿no? Pero es que mira, que ya habla, que estamos sorprendidos porque que esto no funciona así, que no sé qué. Y yo decía, es el poder de Dios, digo, pero yo en mi mente pero ya después yo quedaba yo sola. Hola, quedaba yo sola y quedaba yo. Hola, quedaba yo. Y decía yo, ¿será mi voz?
o sea que alguien está hablando por mí, decía yo. Pero ya no, ya cuando llegaron mis hermanos y los doctores tras que llegan ellos, pero el primero que llegaba era mi esposo, le dije, mira, que ya habla, háblale. Y él me decía, hola, pero yo no lo conocía a él. Hasta que llegó mi hermana y me dice, hermana, me han dicho que ya habla, hola, le digo yo. ¿Y cómo ha estado? Bien, le decía yo, bien, pero yo me salía del habla y yo asustada, yo sola también, porque dije, yo ya hablo. Y cuando llegó mi esposo, sí, que realmente a él yo no lo conocía. Conocía a mi hermano y a mi hermana, pero a él no. Y entonces, de ahí en ese momento, pues tampoco me daba cuenta que no caminaba. Y cuando vengo y le digo al médico, ¿me puedes parar? Le digo yo, que quiero ir al baño, le digo yo, porque yo no sabía que yo me hacía en los pañales, que me hacía. Y me dice, ¿cómo te voy a parar si no te puedes parar? Me dice, porque has perdido toda tu masa muscular y no te puedes parar. Si tu familia no te ha dicho, no sé por qué, pero tú no te puedes parar. Me dice. Que sí, le digo, y que me pares, te digo, le digo yo, pero yo enojada. Y me dice, pero es que no te puedes parar. Y yo, bueno, vamos a probar, pero tú no te puedes parar. Y cuando él me agarra y me sostiene, yo te voy a sostener, me dijo, porque yo sé que no te puedes parar. Es que suéltame todavía, y diciéndole yo que me soltara porque me podía parar. Y cuando él dice pararme, se me van las rodillas de un solo para abajo. Y él me agarró así en el aire y me volvió a tirar a la camilla. Entonces de ahí vine yo y le dije a Dios, Señor, otra vez, yo te voy a pedir otra vez, Señor, pero hazme este milagro ya, porque yo no puedo andar sin caminar. Y así como paraste al paralítico, párame a mí, porque yo no puedo estar aquí. Y le oraba y le decía, Señor, ayúdame, porque yo siento que esto no, ya me diste el habla y yo sé que es mucho lo que estoy pidiendo, pero ayúdame en esto, porque yo no aguanto más. Y bueno, de ahí estuve creo como 15 días, me pasaron ya de la UCI, me pasaron a otro y ya cuando pasé a la segunda yo ya me movilizaba más mejor, ya buscaba pararme. Y de ahí me dijeron, ya vas para la tercera planta, ese es tu boleto de salida, me dijo un doctor. Pero que tienes que salir caminando, si no de aquí no te vas y vas a estar años en este hospital, me decía él. Y doy la honra y la gloria a Dios porque en ese proceso tuve que ver tantas cosas en ese hospital y ver que tanta gente necesitada que está ahí también, de la palabra de Dios y de todas las cosas que el Señor nos manda a hacer, porque Él nos manda a orar y a predicar por los demás también. No solo vivir de oraciones solo para nosotros, sino para los que están afuera, para los que están dentro y para los que están necesitados. Y bueno, doy gloria a Dios porque pasando todo esto que he pasado, yo siento que Dios me ha fortalecido de una manera que ya no me daña lo que las personas me digan. Antes cuando alguien me decía algo, yo me ponía a llorar y a llorar y a llorar. A veces me ponía a llorar cuando Carlos me traía la comida de regreso, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacerle la comida y me ponía a llorar porque él me traía la comida de regreso y decía yo, es que a él no le gusta la comida, que yo no sé y que no. Y un día me dijo mi hermano, y usted llora por eso, me dice, porque trae la comida, déjelo, si no quiere comer que no coma, porque mi hermana, ella ha sido bien así. Y entonces un día yo dije, no, yo ya basta, yo ya no voy a llorar por eso, digo, si quiere traer la comida que la traiga, y si no quiere, no la coma. Entonces pasé muchos procesos también con mis hermanos, porque a mí me dolía cuando yo hacía los grupos y no había nadie en la casa. Solo los hacía Antonio y Aida, y creo que Julián no había venido todavía. Y decía yo, qué barbaridad, digo, todos se escapan y se van, decía yo y ya cuando estuve en eso, ya desperté de todo, pues estoy revolviendo todo esto así porque Dios me llama a decir todo lo que he pasado y estoy muy alegre y contenta de ver cómo Dios actúa, pero Dios actúa en su momento y en su tiempo, porque a veces nosotros quisiéramos que de la noche a la mañana ya Dios nos esté contestando las oraciones, y eso no es así. Si le pedimos algo a Dios, escuchaba una prédica de una pastora y decía, ten cuidado con lo que le pides a Dios,
porque Dios te lo puede dar, pero primero tienes que pasar la prueba o el proceso. Y yo creo que ahí cuando dice de la prueba y el proceso, ahí es donde Dios nos está probando y está viendo si estamos con Él o no estamos con Él. Yo no sé si alguno de todos aquí está pasando algún proceso, alguna prueba, pero de que tenemos que poner la confianza en Dios es en Dios, no en el hombre, porque el hombre nos va a traicionar y nos va a hacer de todo, pero Dios no. Él siempre estará con nosotros. Y bueno, también doy gracias a Dios porque cuando salí del hospital, está esa foto ahí. Esa foto creo que fue cuando estuve entubada. Ahí fue donde pasé los 2 meses metida en el hospital. Así estaba mi cuerpo, así estaba con tuberías por todos lados. Y digo, y enseño esto porque creo que algunos de los que están aquí no habían visto esas imágenes que me las robé de un móvil. Porque yo digo, cuando yo cuento mi testimonio, hay gente que me queda viendo así sorprendida. Y yo creo que han de decir, esta sí es mentirosa, pero yo la miro caminando ahí. Y yo la miro. Y cuando les enseño, así, pero es que era usted, sí. Y Dios me sacó de ahí, de donde estaba. Pero ahí, no sé, ahí yo creo que solo mi esposo, mis hermanos saben. Cuando estuve ahí, creo que no sé si era en Montepríncipe o era allá en el 12 de octubre que estaba. Pero la realidad es que así estuve. Después me pone el video. Después cuando vine a casa creo que tenía... la mano, te tráigala para acá. Mire, ahí todavía no podía sostenerme bien, pero a los 4 días que yo llegué a la casa, él me ponía a caminar y ahí ya empecé a caminar. Y levantando la mano, te tráigala para acá. Mira cómo quedé después de que se me olvidó poner una foto delante, como era. Ven, ese video es ver la fidelidad de Dios, cómo es Dios con uno. Y a veces somos tan malagradecidos que con una cosa que nos digan, con una cosa, es que de verdad lo que el Señor tuvo que sufrir, pagar por nuestros pecados y todo. A mí, sinceramente, la alabanza esa, yo digo, hay veces que ya no tengo lágrimas, porque lloré tanto, lloré demasiado, que Dios enjuagó mis lágrimas. Y Él fue el que hizo todo por mí. Él murió en esa cruz. Y yo les animo a todos de que cuando estén en el proceso, en las pruebas, que pongamos la confianza en Dios. Porque el hombre nos va a criticar, nos va a humillar, nos va a decir lo que quiera, pero Dios no, porque Dios está con nosotros. Y bueno, ya por último, para terminar con todo, doy gloria a Dios porque Eduardo está aquí. Y doy gloria a Dios porque cuando estuve en el proceso y hoy hablaba y ya tenía conocimiento de todo, solo escuchaba la voz de Eduardo cuando él me dijo una vez, y creo que él bien lo recuerda, y me dijo, Mari, mira, yo lo siento, pero ese bebé que tú tienes no es un milagro de Dios. Y le dije yo, me enojé con él y le digo, ¿y por qué dices eso tú? Porque yo alegre porque estaba embarazada, pero yo quedé embarazada en mi propia fuerza. Porque yo lo quería hacer como yo quería, no como Dios decía. Y no al tiempo de Dios, sino que yo lo quería al tiempo mío. Y me dice Eduardo, pero es que si tú te has inyectado hormonas, me dice, yo no creo que eso sea un milagro, porque si fuera un milagro tú hubieras quedado embarazada así, normal, así, naturalmente, pero es que yo eso yo no lo creo, me dijo. Y dije yo,
Ay, no, digo yo, es que este hombre es tan incrédulo, digo yo, que no, digo yo, es que yo estoy embarazada y que esto, que el otro, y que no sabía. Pero el doctor que me hizo la inseminación, yo estuve trabajando 2 años, como año y medio, trabajando de lunes a domingo para poder hacer el dinero que yo tenía que hacer, porque gasté 17,000 euros 17.000 para poder quedar embarazada de mi propia fuerza, sabiendo que Dios lo podía hacer. Y yo un día te vi la cara cuando ya volviste aquí y te miré y yo dije, no sé, así como digo, no sé por qué, pero me da la sensación de que se va a quedar embarazada, porque te vi como muy, no sé, como muy cambiada, muy, el rostro muy femenino y dije, los labios así, y dije yo, lo pensé, no lo dije, ¿sabes? Pero lo pensé por dentro, mira, si te quedaste embarazada. Claro. Ahí estaba el milagro. Entonces, doy gloria a Dios por eso, porque Eduardo vino y de ahí, cuando ya pasé el proceso, yo dije, Señor, pero eres grande y maravilloso, porque tuviste que usar una persona para que me dijera la verdad, que me dijera lo que era. Y después, cuando él me queda viendo, y también me lo dijo, hoy sí te miro más femenina, me dijo. Y yo entonces lo quedo viendo y yo, es que él, le digo yo, más femenina, le digo yo, ¿cómo así? Le digo, pues sí, más femenina, me dice, que te miro como más, porque claro, al cuerpo que yo tenía antes, que creo que todos me conocieron, yo quedé como una niña. Yo lo que le digo a Dios, que Señor, yo creo que yo tuve que haber nacido de nuevo, porque hasta el pelo se me cayó, y llorando, porque el pelo se me cayó todito. Y cuando voy al médico y le digo, mira que me está cayendo, ay no, si te van a crecer millones de pelos, me dice, ay, déjalo que se caiga todo, me dice, pero ¿cómo voy a andar pelona? Le digo yo. Y me acuerdo que mi tía me dijo, comprate una peluca mejor. Ando, yo no me estoy poniendo una peluca, le digo yo a mi tía. Y, para que no te mires tan así sin pelo, me dice, que te miras bien rara, me dice. Y entonces le digo, no, yo una peluca no me voy a poner. Y ahí me dice mi hermana, como ella es peluquera, me dice, si le están saliendo un montón de pelitos, ya a ver que le van a hacer un montón, me dice. Pero yo fui llorada que pegué en ese momento por el pelo que se me había dañado. Bueno, ya después sucedió lo que tenía que suceder. Y me llama la atención donde cantamos la alabanza, donde dice que el Señor está obrando. Aunque no podamos ver, pero Él está obrando. Y Él se quedó en silencio cuando me dieron la noticia que yo ya estaba embarazada de mi hija. En la recuperación de 8 meses que estuve en la casa, pero creo que la recuperación la tuve 6 meses y que me he quedado embarazada de la niña. Sin tratamiento. Y sin tratamiento, sin nada, sin ni un peso, gastar ni un peso, que gloria a Dios, que yo no tuve que quitar prestado porque yo hice el propio dinero para comprarme mis propias cosas cuando el primer embarazo, ¿no? Pero de ver todo lo que el enemigo me quitó por no obedecer la palabra de Dios. Pero que sí, que le pedimos a Dios y todo, pero hay que pagar el precio. Y eso siempre lo he dicho, como les digo, no sé quién de ustedes esté pasando un proceso y todo, pero me llama también la atención el proceso que tuvo que pasar nuestro hermano Julián después de todo lo que había pasado yo con el accidente que tuvo con su hija. Es un proceso también fuerte y largo, porque fue con su hija, no fue en carne propia él, pero fue con su hija, que es la única hija que tiene. Entonces, a veces me sorprende, pero Dios está siempre con nosotros. Y bueno, ya lo último fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. Cuando voy al médico y iba por otra cosa porque no me sentía bien. Yo tenía que ir a ginecología y como que, no sé, como que Dios hacía que me alargaran la cita, como que yo pasara más tiempo y que pasara más tiempo. Pero un día me fui a orar donde Carlos porque me sentía bien deprimida, me sentía sola porque todos iban a trabajar y yo dije, Señor, qué sola me siento yo aquí, digo yo me quiero ir para mi país y que yo quiero comprar los boletos y se me metió aquí en la cabeza y que yo no sé, pero es que yo tengo dinero allá en Honduras, pero es que no lo puedo sacar. ¿Y cómo hago para comprar los boletos para irme? Porque yo ya me quería ir, ya no quería estar ahí. Y me he metido a la habitación de Carlos a orar. Y yo le dije, Señor, ya no me des nada,
porque yo ya no quiero nada, ya no quiero hijos, ya no quiero nada, porque yo he sufrido demasiado en este país y yo lo que quiero es irme para mi país porque ya no pasaba nada y ya no me des nada, le digo yo, porque ya no. Y como que Dios vino y me llama una doctora y me dice, ya te tenemos el cupo, me dice, para la cita a ginecología. Y digo yo, pero si me habían agrandado la cita, digo, bueno, ya me voy. Y me voy yo sola. Porque todo el tiempo que me daban las noticias, yo sola andaba siempre. Como que Dios lo hacía de que yo anduviera sola, siempre para que me dieran las noticias que yo las hallaba como un estado de... Y cuando llego a la doctora y le digo, doctora, mire que esto. Y me dice, ¿y qué más? Me dice. Entonces ya le digo, ay, no, me dice, pasa para allá y quítate tu ropa. Me dice, que yo te voy a hacer un ultrasonido. Me dice, porque es que a mí, dice, yo no me quedo... Y se va y me hace el ultrasonido, creo que así, así. Y me dice, ay, dice, y pega el grito y la quedo viendo, yo así acostada en la camilla. Y le hace, ay, y yo la quedo viendo. ¿Y qué pasó? Ay, dice, si es que estás embarazadota, me dice. Y le digo yo, no, le digo yo, esto no puede ser. Pero yo asustada con una cara que yo no sé si yo lloraba no sé, pero a mí se me reflejó todito lo que yo pasé en el hospital anteriormente, porque anteriormente ya me había visto el primer embarazo también. Y entonces yo decía, Señor, pero no, usted tiene que estar equivocada. ¿Quieres escuchar los latidos del corazón? Me dice, si tienes 3 meses, me dice, casi con una semana de embarazo, ¿cómo no te vas a dar cuenta? No, yo no me doy cuenta porque a mí no me pegó nada. Es que una mujer cuando está embarazada vomita y hace de todo, le digo yo, y yo no siento nada. Ah, pues aquí no me vas a venir dando, me dice, con que te duele aquí, te duele allá, que estás vomitando porque ya te pasaste el primer trimestre. Y empieza ella a hacerme aquel montón de papeles y aquel montón de papeles. No, yo salí llorando, a mí me temblaban las rodillas, me temblaban los pies y yo no sé cómo me salí de ahí, pero el caso es que yo me salí. Y yo con el folder aquí abajo y digo yo, Dios mío, ¿y esto qué es? Y le llamo a mi hermana y no me contesta. No me queda otra alternativa que llamarle a José Luis y decir, ¿y qué fue? Me dice él, ¿de qué llora? Porque yo llorando. Y es que la doctora me dijo que estaba embarazada, le digo yo, pero yo llorando. Y me dice él, ay no, dije, ¿qué barbaridad? Busquen de sentarse, me dice, ¿y por qué está llorando? Porque la doctora me dijo que estaba embarazada. Pero a todo esto yo decía que no, que todavía no me la creía, porque yo decía, no, esto no puede ser, decía yo, es que no creo, y cómo a mí no me va a pegar nada, decía yo, ni nada, pero que sí sentía como que algo se me movía en la tripa, y le digo yo a José Luisito, ¿a ustedes se les mueven las tripas bien raro? Le digo, porque a mí se me mueven bien raro, le digo, yo siento como que me hace algo así, le decía. Y me dice él, no, son las tripas, me dice, que seguro como está haciendo frío, dije, entonces se mueven así. Y yo, no, digo yo, pero qué raro. Bueno, pues no le tomé importancia ni nada. Ya cuando fui de la doctora fue el susto que me llevé. Y aún no me lo creía hasta que miré que la barriga me iba creciendo así, ¿ves? Y digo yo, no, esta sí es una barriga que bueno, yo hice una barriga que bueno. Y bueno, y para terminar con todo, lo que Dios hace es tan perfecto. Porque ya cuando nació mi hija ahí, al siguiente día, como a las 2 horas que la tuve ya la niña allí. Entonces esos son los milagros que cuando creemos en Dios y todo, Dios nos da la victoria. Y la victoria es tan grande que estoy sorprendida con eso. Y también algo que quiero añadir es que antes de que me pasara todo esto, a mí me habían hecho como hechicería para que yo no pudiera tenerle hijos a mi esposo. Y doy gloria a Dios por la persona que puso en mi camino, que realmente lo voy a decir porque es que de verdad cuando él vino aquí, nosotros estábamos primero, Julián y Marley. Y yo decía, ay no, ese hombre tan raro, decía yo, que he llegado a la iglesia, decía yo. Y entonces, y me queda viendo como así, decía yo, como enojado, decía yo, y es que yo ese hombre, yo no sé, pero es que yo siento que con ese hombre yo no voy a, ay no. ¿Quién era? Julián. Y entonces, más sin saber de que él, un día que fue a la casa, hizo la liberación, cuando él me profetizó y me dijo
tu vientre ya es fértil, ¿no? Porque te habían hecho una hechicería para que tú no pudieras tener. Y me han mentado unas mentadas, yo no sé qué, las 3 potencias de no sé qué, que yo ni para acá, ni para allá, ni para acá. Y empecé a vomitar y a vomitar. Eso es como un testimonio, a vomitar y a vomitar todo lo que me habían hecho. Y que eso me lo habían hecho en un bebedizo. Y alguien que estaba muy cerca de mí. Y lo supe, pero desde el fondo de mi corazón he perdonado a esa persona por lo que hizo y todo. Pero lo que yo sí digo es que para Dios no hay nada imposible. Y le doy la honra y la gloria a Dios por eso. Entonces yo les animo y les digo a todos. A veces las pruebas no solo vienen, creo que no, que las pruebas vienen de diferentes formas. Porque cada quien pasa su proceso y su prueba. No sé cuál sea su prueba, su proceso, Lorena, pero yo lo único que te digo es que el Señor está contigo. Amén. Y así como también Dios la sacó, porque para mí es un privilegio y una alegría que hayas aprendido a confiar en Dios y a tener fe en Él. Porque creo que la fe que creamos solo en Él, no poner la mirada en el hombre, sino en Dios. Porque yo eso lo he aprendido. A mí ahora me pueden decir lo que me quieren decir, pueden hablar de mí, pueden decir lo que quieran. Pero yo le digo, Señor, toma el control. Toma el control de mi carne y que yo no me exceda en decir cosas que no. No sé cuál sea el proceso de Raquel, el proceso de Julián, de Eduardo, del hermano, de la hermana, de Silvia, de todos aquí. Pero si creemos en Dios, Dios nos da la victoria. Y a eso les animo yo, a que tengamos fe en el Señor y que el Señor obrará. Y doy gracias también a Dios por esa palabra de que yo dije un día. De tanta cosa que miraba en mi casa, yo dije, yo en mi casa te serviremos, Señor. Y para la honra y la gloria de Dios, Julián también, él oró en mi casa y dijo, esta casa es casa de oración y es para ti. Doy la honra y la gloria a Dios porque todos los que están en mi casa están sirviendo a Dios, están yendo a la iglesia. No sé cómo estará cada uno, pero de que están yendo a la iglesia, están yendo a la iglesia. Solo me falta una ovejita que estoy orando por ella también. Pero doy la honra y la gloria a Dios por ver a mis hermanos sometidos a Dios. Donde tengo a mi hermano que es él, que son hermanos de sangre, y Jocelyn. Esa mujer, ella ora, ella y uno. Es que ella dijo un día, cuando yo vaya a los pies de Cristo, es porque voy a estar ahí, porque le voy a servir como se debe servir. Y doy gloria a Dios por eso. Porque ella está en otra iglesia, pero ella está sirviendo como... La veo bien, pues, de que ella está cambiado de una manera radical. Doy gracias a Dios por Carlos también, porque él ha cambiado mucho, que Dios lo usa en gran manera. Y me siento muy orgullosa de mis hermanos y muy orgullosa de mi esposo también, porque él estuvo en los momentos más difíciles de mi vida. Y doy gloria a Dios por eso. Y como les digo, yo a veces ya no tengo ni lágrimas que llorar, pero tampoco siento de que dé tanto para Dios, porque somos muy pequeñitos a lo que Dios ha pasado por nosotros. Entonces le doy gloria a Dios, no sé si me ha pasado el tiempo y todo, pero yo sí, y doy la honra y la gloria a Dios por todos los que estamos aquí. Y también, como dice Julián, seguir orando por esas sillas que están vacías y orar unos por otros. Que cuando el mal de uno sea, pues que sea también de nosotros, de seguir orando y animarlos, de que no nos preocupemos por las pruebas y los procesos, porque eso es que Dios nos está moldeando. Dios nos está probando hasta dónde está la fe de nosotros. Pero de que Él nos sacará y nos dará la victoria, y es una victoria donde podamos reír, donde podamos estar alegres de todo lo que Él ha hecho. Y que la honra y la gloria sean para Dios. Y esto era lo que yo les traía, y pues que Dios siga bendiciéndonos a todos en gran manera. Y
y que podamos poner solo la confianza en Él. Amén. Pedirle a Él de que Él nos llene de su presencia y de su espíritu. Y que esta palabra sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Ayer en el CTK, ¿no? Alguien nos preguntaba, no sé cómo salió el tema cuando terminó la clase y todo. Y entonces contamos brevemente así, porque era la carrera. Y decía, ¿qué cosas más raras pasan con vuestra iglesia? Pero es verdad que como iglesia pues hemos tenido un proceso y muchas veces hemos vivido eso que se suele decir de, ¿cómo es? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pero es verdad, y eso es difícil. Pero al mismo tiempo también podemos decir, iglesia pequeña, milagros grandes. A mí también me dijo una amiguita, la que estuvo en la convivencia, Daniela, la chiquilla esta jovencita que dice, estuvo ayer en mi casa justo y me dijo, oye Silvia, es que yo no sabía que la chica de la que me hablabas, que yo he contado mucho el testimonio de Estela, no sabía, dice, ahora tiene una hija. Y dice, es que cada vez que os veo tenéis otro milagro, es que en esa iglesia que os veo hay otro milagro. Y yo, sí, le digo, mira, luego te cuento ese último milagro, porque eso, no sé por qué a mí me parece que ya se lo había contado, pero ella dice que no se lo había contado yo. Y está sorprendidísima. Entonces quedamos otro día que le voy a contar tu milagro. Me sorprende cuando la gente me mira y me dice, ¿Israel es tuya? No me encontré. Y entonces, allá en mi país, le digo yo, como igual, tengo la foto donde salgo con la barriga así, porque estamos quedando todas las niñas, ¿eh? Y entonces, pero sí, Dios es fiel. Y yo paso muy alegre con mi hija, cualquier cosa, cualquier circunstancia que mire y todo, yo con un amigo de ella y digo, Señor, pero es tan grande. Y también de ver que todos los hermanos, todos pasan con ella para allá, para acá, y ella, pues muy alegre y todo. Gracias a Dios. Y gracias a Julián por darme el privilegio también de contar de las maravillas que Dios ha hecho en esta iglesia. Porque Amén. aunque la iglesia la critiquen y digan lo que quieran y todo, pero es una iglesia donde se siente el poder de Dios.